Que no puede venir, quiere leerlo, que lo lea. Bueno, como les decía, es un texto confeccionado por Javier Alfaya, que aparte de un periodista de ya larga trayectoria y muy reconocido como periodista y escritor, pues pertenece al selecto club de amigos, viejos y buenos amigos de Antonio Ferres. Entonces empiezo con sus palabras. Conocí a Antonio Ferres hace casi exactamente 45 años, durante una feria del libro, de aquellas que se celebraban en el Paseo de Recoletos, mucho antes de que existiera el bullanguero supermercado provisional del Parque del Retiro. Lo único que yo había leído de Ferres era, creo, un fragmento de Caminando por las Urdes, escrito en colaboración con Armando López Salinas, autor de La Mina, que se publicó en Acento, una revista universitaria que poco después cayó en desgracia y fue liquidada por los buitres de la censura estatal. Eran tiempos oscuros. La dictadura franquista daba entonces señales de agotamiento, que eran reales, pero insuficientes para que se viniera abajo, porque lo que tenía enfrente era muy poco. Grupos dispersos de estudiantes y de trabajadores que trataban de organizarse para crear una verdadera oposición revolucionaria a un régimen que se había permitido, unos meses antes, asesinar a sangre fría y sin respuesta en el país, después de unos inicuos juicios, al comunista Julián Grimau y a los anarquistas Delgado y Granados. No sé cuántas personas de mi generación, la que venía inmediatamente después de la de Ferres, la de los nacidos después de la Guerra Civil, sentíamos la ofensa a la dignidad humana que era el régimen franquista. Más que dura, que lo era también, aquella época era vergonzosa, desmoralizadora, destructora. Yo escribía reseñas de libros que me gustaban o que me disgustaban allá donde podía, en las llamadas revistas culturales, en Ínsula, en Cuadernos Hispanoamericanos, por ejemplo, y en el tercer programa de Radio Nacional, de donde me echó violentamente un señor apellidado Campoy, porque se me ocurrió poner por las nubes un ensayo de José Luis Aranguren titulado Ética y Política. Si quiera o no, escribir tenía entonces sus riesgos. Te podías quedarte sin trabajo, entre otras cosas. Quiero decir con esto que, a su vez, había una resistencia cultural, intelectual, como se quiera llamar. No es que los que estábamos en contra de la dictadura fuéramos dados al maniqueísmo, como se puso de moda decir durante la transición. Ocurría que el régimen era inmundo y que daba asco tener que vivir en España. Ferres estaba en primera línea, escribía novelas de crítica social, algunas de las cuales le prohibían, y además los franquistas le hacían la vida casi imposible o sin el casi. Era y es, por ahí no han pasado los años sobre él, una persona decente y se le notaba. Allá por esos años, 1964, 65, 66, 67, cogió un día, si no me equivoco, el petate y se fue. Primero a Francia, luego a México, después a los Estados Unidos. Por entonces se nos vino encima una época en la que estaba bien visto sacar la piel a los escritores más o menos comprometidos, quiero decir antifascistas. No solo antifranquistas, sino eso, antifascistas, una palabra que comprende más cosas. Por entonces solidarizarse activamente con los mineros asturianos en huelga o manifestarse en las calles contra aquel inmenso horror que fue la agresión imperialista contra el pueblo de Vietnam, lo cual implicaba un riesgo, claro está. Y no pido perdón por utilizar dos palabras tan políticamente incorrectas como imperialismo o fascismo. Siguen siendo dos palabras útiles para ayudarnos a comprender lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Ferres venía a España de vez en cuando y nos veíamos. Lo cuenta en ese libro extraordinario que se titula Memorias de un hombre perdido. Nos veíamos algunas veces en la casa de dos amigos que siguen viviendo en mi memoria, como creo que seguirá también en la de Ferres, aquel artista excepcional que se llamó Daniel Gil, cuyo reconocimiento público le llegó cuando estaba en las puertas de la muerte, y su mujer, Mónica Cherov. Yo me ganaba la vida trabajando en Triunfo y más tarde, mucho más tarde, allá por 1978, en la calle, y a la vez haciendo traducciones de Joseph Conrad, Graham Greene o Nadine Gordimer con mi mujer, Bárbara McShane. Eso fue más o menos cuando Ferres volvía a España, antes incluso de que se fuera de profesor de español a Senegal. Por entonces casi nadie recordaba ni quién era, los primeros, los editores de moda en aquel momento. Poco a poco, sin embargo, su nombre volvió a sonar y sus libros nuevos y antiguos reaparecieron en las librerías.
Me acuerdo muy bien de la mañana, una mañana de domingo, en que apareció por mi casa con una carpeta bajo el brazo, donde había 20 o 30 poemas suyos que traía para que los leyera y de cuánto me gustaron. A la primera persona que llamé para decírselo fue precisamente a Daniel Gil. Cuando los leyó le gustaron tanto como a mí y recuerdo que me dijo: hay que publicar ese libro, pago yo la edición. No fue preciso. Hubo entonces un pequeño editor, el de Endimión, que lo hizo y después vinieron otros: Trama, Pretextos, Debate, Gadir. 45 años atrás, cuando conocí a Ferres, todavía vivían amigos y amigas que ya no están con nosotros. Daniel y Monique, Eve Traver, Jesús López Pacheco, Ángel González, Juan García Hortelano, Gabriel Celaya, Blas de Otero, Alfonso Grosso, Joaquín Jordá. Hay otros también que viven y están cerca de nosotros: Antonio Bernabeu, Armando López Salinas, Rosa Regás, Jean Rony, Pepe Caballero Bonal y un corto etcétera. Hubiera sido magnífico que estuvieran aquí en este homenaje cada uno de ellos y de ellas. Cada cual hubiera dicho algo digno de esta ocasión. Espero que estas breves palabras mías no desentonen en este más que merecido homenaje, porque mi vieja amistad con Antonio Ferres sigue dentro de mí y lo seguirá estando mientras yo viva. Hacemos un poco de coloquio, si alguien quiere preguntar algo. Sí, me parece perfecto, porque yo es muy breve esto, Bueno. Y además mucho de lo que yo he dicho ya lo has dicho tú. O sea ¿Has que dicho tú? me hubiera gustado hacer la conferencia que tú has hecho sobre mi libro. claro, tú puedes permitirte además el lujo de decir que es muy bueno, mientras que yo, pues, por modestia, esa absurda modestia que tenemos, pues a lo mejor no lo voy a decir, de manera que no es muy largo lo mío, de manera que, como queráis. Creo que habría alguien más que quería decir algo de la tertulia. Yo no sé si tenemos una tertulia en la que vamos muchos de los que están aquí presentes, y yo no sé si alguien quería leer algo, que haya alguien por ahí que quiera leer algo. Veo a Luis Saavedra. Bueno. Bueno, es que como me dijiste que querías leerlo, entonces ya está bien, entonces bien, pues vamos al coloquio. Entonces, ¿hacemos algún coloquio? ¿Alguien quiere preguntar algo? Y luego hacemos el coloquio al final. Pues perfecto. Empezamos por la conferencia. Sí, totalidad de plenitud. Y claro, lo primero que hago es, aquí escrito está, que agradezco al homenaje este que me hacen todos los de la Complutense, el rector, magnífico. Y digo gracias a todos porque sabéis que el avalorio es lo que hace visible al hombre, e incluso al libro. De manera que, gracias. No obstante, como hace unos días en la Universidad Autónoma comencé mi charla con un misterioso poema titulado Córdoba de México, que apareció en mi primer libro, La inmensa llanura no creada, que veíamos que Rogelio había colaborado y todos estamos muy unidos. Comencé mi lectura del poema con una dedicatoria a Max Sau, que era muy amigo mío en México, y el resto de mis amigos exiliados, que tanto sabían de la España perdida y quizá tampoco de México. Les decía en la dedicatoria: algún día ganaremos la guerra, compañeros. Voy a comenzar también esta charla con el poema, precisamente porque es misterioso. Creo que toda obra literaria se sitúa en un territorio metafórico, límite entre el misterio y el ansia de plenitud, es decir, de totalidad. Voy a leer el poema. Lo peor son las selvas sin nombre, las alas arrancadas antes que el pájaro sea humano, antes que la flor se haga voz deseada. Lo más penoso es no poder llegar nunca a aquellas hondonadas de sol verde. Lo que duele es no haber alcanzado la selva. Cuando llovía sin fin, los ríos se desbordaron y arrancaron los puentes coloniales. Lo que duele es no poder regresar nunca a la Córdoba de México de oro y rodear el volcán Orizaba entre árboles de hojas verdaderas y raíces inventadas por los indios para que no tengamos nunca nada en un mundo sin nombre.
hasta que la flor de Córdoba se abra. Debo decir, cuando un escritor trata de escribir un poema, un cuento o una novela, lo que hace antes que nada es buscar el tono. Lo digo porque hay que decir cosas muy elementales también y esto lo tenía aquí escrito. O si se quiere, el estado de gracia para crear un mundo especial, hecho de palabras, frases, fonemas, etc. Dentro de ese mundo, que es la obra literaria, se interrelacionan todos los elementos, nada es casual, sino que responde a un propósito, en última instancia, un propósito estético. Discutir lo de lo estético no tenemos tiempo. Después de hablar del misterio y del ansia de plenitud, menciono estas cosas tan elementales porque no es raro encontrar lectores o críticos que piensan que la obra literaria social, la literatura social o el realismo social no tratan de ser sobre todo literatura. Yo lo pretendí al escribir La Piqueta el año 1958, lo confieso. Desde luego la gente que habitaba los barrios bajos de Madrid o la meseta de Horcasitas eran personas pobres, es decir, vencidas. No eran gente indigna ni estúpida, como tampoco resultan serlo los personajes de La Piqueta. El tono, es decir, la actitud narradora, la elige el escritor, que hace que los personajes sean. Recuerdan, creo, a los vencidos estos personajes de la Guerra Civil. Javier Alfaya, en el prólogo de la edición de La Piqueta, porque es, lo que han puesto aquí es casi un epílogo, que es el que ha leído ahora Alma, su comunicado, para el que no lo sepa. Javier Alfaya, en el prólogo de la edición de La Piqueta anterior, el prólogo anterior es de una editorial que se llama Viamonte, que es la que ha autorizado ese libro. Señala estas condiciones de los personajes cuando un niño dice que su padre era capitán. Dado el lugar donde vive el chiquillo y la miseria generalizada, el lector se le ocurre enseguida de que a qué ejército y en qué ejército era capitán. Lo cierto es que La Piqueta pasó censura sin un solo corte, hay que decirlo. En las sucesivas ediciones no he querido cambiar ni una línea, ni corregir los galicismos que encontré algunos, ni palabras que no me gustan. Es un homenaje a Rafael Vázquez Zamora, de la editorial Destino, a quien y de los que propiciaron esta edición del texto íntegro. Una amiga, aquí presente, dice casi siempre que mis novelas se salvan, o que lo que le gusta, es por la aparición de personajes femeninos, como esta niña, casi niña, que es la protagonista de La Piqueta. Habla ya también de los vencidos, la maestra esa que ya se ha hablado entonces esta mañana o ahora, porque tengo una confusión de tiempos, y no sé si lo hemos hablado esta mañana, pero la mujer esta, que llega a la cárcel y comentaba no sé quién, que le dice no, que no te vean llorar. Tienen esa dignidad, pero no son tan vencidos. Hacen incluso acciones y huelgas en la prisión. Y al final de esta mujer, ella dice que le gustó la compasión. O sea, como esta mujer, cuando sale, está lloviendo, se esconde en una casucha y aparecen unos niños con unas ramitas de alfalfa que la mujer de esa casucha les cambia por algo de pan o comer. Y dice, no, es que dice que lo recoge en el suelo, ya sabes, no sé. Y de repente la maestra se queda conmocionada cuando ve un niño que no habla, que llega con un tallo verde en la mano y se acerca a la mujer. Son los hijos de la miseria auténtica, los que cantábamos en nuestras... Entonces se acerca a la mujer y la mujer le da un pedazo de pan. Entonces ella dice que ve las montañas con piel humana, que solo la compasión la une a esta tierra y por eso se va a quedar. Entonces quizá es verdad que esos personajes femeninos, pues que dice Alma, y que esto puede salir si queréis en el coloquio. Bueno, lo contrario de esta novela es lo que ocurre a los vencidos, que yo creo que no son tan vencidos. Al final los presos republicanos, que también se ha comentado esta mañana, están cantando pensando que todo va a cambiar. Es una trampa que yo hice porque yo sé perfectamente que no iba a pasar nada. En La memoria de un hombre perdido, que publicó Debate el año 2002, cuento como Pacheco, porque se habla mucho de Pacheco y hay una escena
en el libro este que contaba Badosa que había leído, y yo vamos a visitar a un topo, un hombre escondido desde el que acabó la guerra civil, que quiere hablar conmigo porque conoce que un pariente de mi mujer, Pepe, está preso en la cárcel de Burgos. Pacheco y yo le aconsejamos que no se entregara, porque quería preguntarnos si se podía entregar, y había sido comisario político, porque él dudaba si debería hacerlo, y la mujer dijo, a los 16 años, hacía 16 años, entonces calculo, en los campos hierbos de Madrid, que es el capítulo en el que está eso, aparecemos Pacheco y yo, y leo un momento eso, dice, y pienso que Pepe, a quien solo había visto en fotografía, o sea, el preso de la cárcel, que era pariente de mi mujer, que llevaba 20 años, lo conocí en persona cuando salió de la cárcel, después, todavía en plena dictadura, llevaba 20 encerrados, desde que era un muchacho, y parecía que aún sus ojos estuvieran llenos de la luz de la niñez y de la guerra. Qué hermoso es todo, decía, y qué grande, qué largo es el campo hasta llegar al horizonte. Que eso lo decía también Marcos Sano, porque son compañeros. Yo marché a Estados Unidos, todo esto está sacado del libro ese, y Pacheco a Canadá, donde murió no hace tantos. Pocos meses vivió Pepe después de salir de la cárcel. No encuentro nunca blasfemia mayor que la injusticia de su muerte. Nunca pudo escapar, nunca. Si ellos no hubieran muerto, me gustaría decirles a los dos, o sea, a Pacheco, que ha muerto en Canadá exiliado, todo, tan separados los dos, y a Pepe, que no había visto el mundo y murió, que esto de hoy no es el mundo que deseábamos para los supervivientes. Seguramente ha sido culpa de todos. No hace más de 2 meses, en la presentación de la historia, una novela de Elsa Morante, Fanny Rubio, que ha estado actuado esta mañana, que presentaba la edición española del libro publicado por Gadir, hubo de recordar la escena final de este libro de los vencidos. Como alguien nos había preguntado que cómo no había novelas como las de Elsa Morante que explicaran el final del fascismo. Y claro, mi respuesta pues fue seguramente decir que claro, es que el fascismo no había acabado, sino César. Y por otro lado, España fue un país ocupado por su propio ejército, como todo el mundo sabe, del cual yo soy alférez de complemento y todo eso. Bueno, pero el hecho, mi repetida obsesión por los vencidos es tema de una manera u otra en todas las novelas. En El regreso de Boiras, que han hablado, ese título que dije antes que lo puso Barral, ¿verdad? También prohibida en España y en los confines del reino, que en 1927 publicó Pretextos. Hoy he hablado de la novela Manolo Borrás, la novela de Pretextos, novela que publicó Pretextos, que es una editorial muy conocida y que ya quisieran muchísimos poetas publicar un libro allí, no tuvo ninguna crítica, ni buena ni mala, regular. Y bueno, aquí está presente. Me vio Paco García Olmedo, que cuando leí esta novela me dijo, estoy sorprendido, porque claro, es una novela que no es tan mala como para no tener ninguna crítica. No tuvo ninguna crítica. Y él, bueno, vamos a seguir. Bueno, en Tierra de Olivos, el relato de un hombre que de niño tuvo que hacer, también hay ese tono de pesadumbre, de soledad, la tierra tan hermosa, hermosa anuncia, pero ese tono de vencidos, yo creo. Los viajes del presente o del pasado que mezclan angustiosamente en el libro, que comentaba ahora que lo tenía aquí en Mudena, pues también yo veo que es un vencido, este chico huyó de niño y vuelve de viajante de comercio, pobre hombre que va vendiendo cosas, y es como una reflexión al mismo tiempo sobre esa Andalucía bellísima para la que la gente tiene que irse a trabajar y que son luego los de la piqueta. Bueno, en la conferencia que he leído en la Autónoma recordaba yo el libro del vicerrector de la Complutense, un libro que hizo una especie de opúsculo, Roberto Mesa, me han hablado de él ahora, que se llamaba Jaraneros y alborotadores. El título viene de una frase de Franco, sacada de una carta al príncipe, en la que el dictador dice que los sucesos estudiantiles
de los 50 eran cosa de grupitos de jaraneros y alborotadores. Franco hablaba así. Esto fue una de las cosas que más me sorprendió a mí, porque cuando yo veo que entran las tropas y oigo una voz, digo, ¿está hablando un cura? Dice, no, es el generalísimo. Yo me quedé sorprendido. Y eso es muy curioso, cómo este país soporta, no a dictadores como Primo de Rivera, que era un dictador como Mussolini, soporta tipos como Franco. Eso también habrá que estudiarlo en psicología. Bueno, y es que, claro, Franco pensaba que todo estaba atado y bien atado. En un cuento mío titulado Los rostros de la humanidad, que tú es uno de los que ha leído, publicado por Gadir, un personaje conformista le dice al chico, pronto vas a cumplir 15. Ni acordarte puedes de cuando cada noche se oían los tiros cuando fusilaban a la mala hierba, a los malos y a los de mal conformar, ¿sabes? Se dice el tío, el tabernero, ¿no? Bueno, volviendo a la novela La Piqueta, que nos trae aquí, señala Alfaya en el prólogo al que nos hemos referido, que es obvio que La Piqueta alcanza un significado simbólico en el relato, tiene razón. Y para terminar alegremente, sería bueno recordar que todo el lenguaje humano es metafórico. Me gusta decir a los amigos que el hombre es un primate metafórico. Ahí viene tú. De profe le recordaba a los estudiantes, esto que tú has dicho, debías saber tú, de que ni las sillas tienen patas, que es lo que dicen los grandes teóricos de la literatura, ni las agujas ojo, y que cuando decimos que las gallinas cacarean, los que cacareamos somos nosotros como gallinas. Por encima de esa primera línea del fenómeno metafórico está algo más ambiguo como el símbolo. La Piqueta, tan distinta en mi novela, por ejemplo, a la Piqueta que escribía un anarquista, que tendría otra configuración para destruir lo pasado, pero es un símbolo. Ya en una segunda línea metafórica están los símbolos continuados y ansiados siempre, y los mitos, señalando siempre, cuando se lee bien, algo que el hombre pide siempre, orígenes, destinos. Están ahí los mitos, aunque no queramos. De estas metáforas que balbuceamos en la lengua, en el arte y la literatura, quizás escape la ciencia, cuyo lenguaje tal vez señale que todo late en el universo hasta los mundos que fueron y serán. En mi cuento El caballo y el hombre, que te has comentado, también en Gadir, el narrador, que soy yo el narrador, dice, y esto es como si hagamos una confesión de mi creencia actual, rozaba con la yema de los dedos el cuerpo del animal. Sabía que el latido del corazón del caballo era como el latir de todo lo que existía, del entero mundo. Así pasó un largo tiempo, y seguramente también el animal sentía su mano suave y la unánime vida. Ambos en aquella tregua, los ojos cerrados en la penumbra, mientras el hombre se iba viendo pasar las caras, tú has hablado de esto, a veces caras de niños que huían hasta deshacerse en otros rostros y de nuevo a la calma, el frescor de la marcha de gente como él, seres humanos que seguramente iban buscando otros territorios con bosques y con ríos o con ansiosos mares. Tenía que ser larga aquella espera, junto al cuerpo del caballo, en el hueco en sombra del desierto. Luego vendría una oscuridad brillante, un estallido de lumbre y deseo, el caballo y el hombre en el espacio infinito donde estuvieron siempre. Eso es, así acabo yo, ya puedo. Bueno, pues ahora abrimos el coloquio y a ver quién pregunta. Perdón, por alusiones puedo hacer una Sí, sí. matización? ¿Abres tú el coloquio? Ya está. Bueno, no, perdona que abuse de estar en la mesa, pero Antonio, yo no creo que el personaje femenino de esta niña, Maruja, salve la novela de La Piqueta. Es que la estructura.
que me parece bastante más importante. Y una lectura que les invito a hacer es que se fijen en ese personaje que va a ir estructurando todas las acciones de la novela, porque creo que recordás que salvo 2 capítulos aparecen todos. Y no solo eso, hay una, ¿cómo se dice? Hay una identificación muy profunda con el elemento tierra. Una gran fuerza, y hay un capítulo de gran poesía donde eso queda de manifiesto, así que nada más. ¿Quieres contestarle? No, pues yo, como he hablado mucho con ella, yo sé que encuentra siempre esto, y yo, es posible que sea verdad, yo tengo una verdadera obsesión por el mundo femenino en ese aspecto, y a la tierra y todo, no sé. El caso, si a ella le gusta, pues yo ya contento. O sea, lo mejor que siga. Y expresar mi gran satisfacción por poder intervenir en un acto en el que se rinde un homenaje a Antonio Ferres, que además de ser un magnífico escritor, y yo basaba el papelito este, lo que voy a decir ahora, es para mí y para otros muchos, por lo que estoy viendo, un hombre extremadamente bondadoso y un hombre que es digno de ser amigo de mucha gente. Yo insistía en este papel, en esa cualidad que está reservada a los mejores, terminándolo con una frase de Cicerón que precisamente insistía en eso, en que solo los mejores son capaces de tener verdaderos amigos. Y tú los tienes, Antonio. Muchas gracias. Y como yo me he ocupado en alguna ocasión de tu obra poética, pues mi pregunta sería, ¿qué significa la poesía en tu obra y por qué la empiezas tardíamente? ¿Qué significa la poesía en mi obra? Pues yo creo que, como yo he estudiado teoría literaria, siempre me voy a la teoría literaria. Tú sabes que los grandes teóricos de teoría, los grandes entendidos, se le llaman poema a todo, en el sentido griego de la palabra, ¿no? Todo esto. Y quiere decir que no hay una diferencia más que cuantitativa, no cualitativa, entre géneros. Por otro lado, los géneros son instituciones, como la universidad, que ahora me hace un homenaje, y luego te puede expulsar, o como el ejército, como... Y por eso digo que no creo que haya diferencia. Yo, seguramente, lo ha venido a decir Garzo, y ya ves que estos cuentos, algunos sí son muy recientes, El caballo del hombre y mucho, pero otros incluso él metió a posta el cuento que fue Premio Sésamo, que no se pudo publicar entonces, porque Vázquez Zamora, al que me he referido, me había publicado cuentos en Destino, y me dijo, pero este no se sabe, porque claro, bueno, y lo pararon. Pero el hecho es ese, que en esos cuentos, en cualquier cosa de eso, si lo ha dicho Garza, evidentemente hay poesía. Entonces, pues, yo no sé, yo no hago el distingo total. Yo no sé si esto que he leído es un poema o es un poema El caballo del hombre. En el sentido estricto de teoría literaria es igual. Es igual. Yo creo que siendo una cosa cerrada, en la cual todo entra en interrelaciones polifónicas, no todo en el sentido musical, sino en el sentido de polifonía, en función a un propósito que el escritor sin duda tiene. Yo cuando tenía 5 años, y hablaba esta mañana, creyeron que tenía un tumor blanco porque me había dado un golpe y era un derrame sinovial. Estuve a punto de que me dejaran cojo para siempre, porque entonces la ciencia no estaba tan adelantada. El hecho es que yo ya escribía, mi hermano que está aquí, seguramente aunque era más pequeño, veía como yo tiraba el suelo, estaba escribiendo y ya estaba escribiendo novelas. Y yo siempre pretendía, pues eso, ese ansia de totalidad, decir algo más de lo que dice allí. Porque para decir solo lo que dice allí, pues dices 2 y 2, 4, y aún así no es seguro, porque dependerá de tus electrones. Bueno, total, que yo creo que ahí está en todo, yo ya era, creo, poeta, bueno o malo, y bueno, luego he hecho poesía. ¿Por qué? Pues simplemente, pues yo no sé exactamente por qué en los 90 había yo por hacer algunos poemas de amor, estas cosas, mis viajes, no sé, y el hecho también de huir de este país. Yo siempre he pensado, ahora hablaba muy bien de mi novela, Crónica de Bordo, fabricante de perfumes, Almudena Grande, y yo digo siempre, si queréis en broma, que esa novela lo que más me gusta es que nunca regresa. El fabricante de perfumes se va con Agudelina Toledo, la primera Agudelina Toledo
aparece seguramente en un cuadro. Antes hablaba de Antonio Palomino, Mi calle, al lado estaba de Ricci, que está en el Museo del Prado, que es el último auto de fe. Me han llamado varios toledos. Hay chicos judíos que consideran que esa es una obra judía, porque esta chica, y no vuelven nunca. Y la que vuelve, mucho después, es la hija, en un epílogo. Y en ese epílogo, la hija llega a conocer a un señor del que ha hablado Rogelio, que es se llama Antonio Montesinos, que creó uno de los primeros despachos laboralistas aquí. Y al final habla con la chica y tú te das cuenta que ese final es muy parecido, sin que yo lo hubiera pretendido, luego me di cuenta, que el de los confines del reino, en un mundo que todavía no existe. Los confines del reino, después de un viaje por la noche, cuando se podía entrar al retiro, porque cuando abrieron con la democracia el retiro se podía estar toda la noche, había campamentos, había gente, estaba la movida pura. Y en un paso por delante del monumento al demonio y el regreso a la ciudad, entrando hacia el Café Gijón, donde aparece Grosso de repente, siempre iba a orinar constantemente Grosso, aparece de un lado a otro. Bueno, entonces por eso digo que está ahí eso, ¿no? Entonces, yo no sé, por eso, cómo escribe uno, pero ahora lo que sí es verdad que el propósito es un propósito en última instancia estético. Y lo estético es peligroso decirlo, porque la gente enseguida se echa encima y que de duda cabe la estética cambia con el tiempo, los periodos y todas esas cosas. Pero si tú quieres que aquello no sea el lenguaje, digamos, de andar por casa, no sé, porque los escritores estamos un poco locos, sobre todo si llevas hablando como yo desde por la mañana a las cosas 9:45 con un gripazo encima. Bueno, pues no sé, más preguntas porque no sé si he contestado. Tú hablaste muy bien en mis poemas, ya me acuerdo. Sí, yo veo una relación muy grande entre tu poesía y tus relatos, ¿no? Es decir, creo que tu literatura tiene una dimensión poética clara. Es decir, esto es indiscutible. Entonces, es curioso, ¿no? Como, por ejemplo, los relatos de El caballo y el hombre son historias muy ceñidas a la realidad, ¿no? Sin embargo, hay una extraña capacidad en ti para situarse ante eso que es tan cotidiano, que puede ser tan próximo, y sin embargo mostrártelo como algo que está lleno de misterio. Entonces yo creo que, claro, la cualidad del lenguaje poético siempre es la intensidad y el misterio. Entonces yo creo que ambas cosas aparecen de una manera muy clara en los relatos de Antonio, ¿no? Que siempre se las arregla para llevarte a ese lugar desde donde las cosas se ven mejor. Es decir, ese lugar distinto al habitual, desde donde vemos por primera vez, ¿no? Lo que hemos visto mil veces, ¿no? Pero lo vemos desde un lugar distinto. Entonces esa capacidad para mostrarte, para llevarte a ese lugar desde donde se ve mejor el mundo, la realidad, ¿no? Es yo creo que la cualidad que le convierte pues, en un escritor al que, en fin, te encanta leer porque siempre te está sorprendiendo y llevando a un lugar de misterio, ¿no? Y la literatura, incluso la propia vida, sin misterio no es nada. Claro. Por eso esta mañana que había algunos de los intervinientes que eran muy realistas, parece que hay una contradicción, y no, eso es una carga terrible, pero el misterio existe, pero evidentemente, el misterio de no llegar a donde quieres. Claro, lo que pasa es que si dices, no, pero es que aquí hay que hacer una buena general, pues estoy de acuerdo completamente, pero eso no tiene nada que ver con este asunto que nos trae aquí. De manera que, a ver, otra pregunta, pero tú eres bien mi abogado defensor. No, es que en ese aspecto tú y yo tenemos un punto de vista parecido. Yo creo que... Antonio, por lo mucho que ha escrito y lo bien que ha escrito. De modo que ya en los años 60, 62, 64, Antonio Ferres, junto con otros como Armando López Salinas, y al mismo tiempo que Juan Goytisolo con su Campos de Níjar, Antonio Ferres creó un nuevo género en la literatura española, el género de los viajes, el viaje testimonial, un viaje muy diferente a los libros de viajes que se habían escrito hasta entonces, desde principios del siglo, con Unamuno viajando por Portugal o Azorín viajando por Castilla. De modo que lo que hace Antonio Ferres y también
Juan Guidisolo con Campos de Níjar, es crear un nuevo género, un género en que no solamente importa lo estético, sino también importa lo social y lo ético. Y en eso se diferencia mucho, por ejemplo, de los Viajando por la Arcadia de Camilo José Cela, que es un libro de viajes también, pero un libro de viajes en que Cela a veces presenta, parece ser que se complace en presentar al enano del pueblo, al monstruo, al personajes ridículos. No hay ninguna simpatía humana con esos personajes, mientras que Antonio y esta nueva prosa que él crea y que él está iniciando en España nos ofrece una nueva manera de ver la realidad con un sentimiento de compasión, de identificación con los pobres, con los débiles y al mismo tiempo sugiriendo un deseo de superación. ¿Cómo se puede superar todo esto? En fin, se podría decir mucho sobre la innovación esta que lograron hacer, porque después del Viajando por las Urdes o Caminando por las Urdes, un viaje a las Urdes, y se empiezan a aparecer en España una serie de libros de viajes muy abundante. Hay muchos libros de viajes los que se publican. ¿Tienes autores algunos de ellos? Y ya con un tono diferente. Bueno, nada más que esto, Antonio, me alegro mucho de que alguien reconozca lo mucho y las cosas muy valiosas que has escrito. Gracias. Enhorabuena. ¿Alguna pregunta más o alguien quiere participar? Pues si no, levantamos la sesión porque Antonio yo creo que se va a quedar aquí dormido. Bueno, pues nada, un aplauso. Yo quiero agradecer sobre todo a los que han batido el récord, como García Olmedo, poeta y científico amigo, y más interesadamente porque es su editorial, Javier Santillán, porque yo me sorprendo como, después de todo el lío de esta mañana, sin tener la obligación, habéis venido algunos de los de esta mañana. Hay alguno más, pero bueno, no me... Como no has escrito el libro de ajuste de cuentas, tenemos que venir aquí a enterarnos. A ver si alguna vez digo algo. Sí, pues nada, pues oye, gracias por todo.